Bienvenidos sean todos compañeros a esta nueva modalidad de la materia virtual, dado a la difícil situación que está pasando en nuestro país. Esta materia vamos a continuarla explicando este contenido y otros más que han de venir, iniciando con el material DCE0, Introducción a la orientación a objetos. El objetivo de este material es describir el paradigma de la orientación objeto, incluyendo los conceptos relacionados al análisis, diseño y programación. El prerequisito para poder entender este material son los fundamentos de programación. La primera exposición que nosotros vimos en el aula, llamada Conceptos 1, tiene los fundamentos de los contenidos que tenemos que ver en PWO. Y los temas que vamos a tratar es paradigma de programación, clases y objetos, modificadores de acceso, qué es el UML, principio de la orientación a objetos y concepto de diseño orientado a objetos. Hablemos del primero, paradigma de programación. Hay para todos los gustos, estructurados como el C, el Pascal, el BASIC, etc. Funcionales como el CML, declarativos como el Prolog, orientados a objetos como el C#, Visual Basic.NET, Smalltalk, Java, Python, Ruby, entre otros. Orientados a aspectos híbridos como el Lisp y el mismo Visual Basic, y otros que son medio incomprensibles. Según Microsoft, cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, y cada uno es más apropiado para ciertas cosas. El mundo color de objetos. Todo el mundo está compuesto de entidades que se relacionan e interactúan entre sí. ¿Qué es un objeto? Todo es un objeto. Es lo mismo de siempre con otro nombre. Pudiéramos pensar en objeto. No es el último grito en la moda. En la década de los 80 ya existían sistemas operativos y lenguajes de programación orientados a objetos. Tocando esta continuación del tema, ya lo habíamos visto en Conceptos 1. ¿Por qué la orientación a objetos? Primera respuesta, se parece más al mundo real. Recuerden, ¿qué se parece más al mundo real? ¿Un texto escrito en un idioma o una imagen relacionada? Claro, la imagen, puesto que hay un refrán que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Punto número 2, permite representar modelos complejos. Punto número 3, es muy apropiada para las aplicaciones de los negocios. Punto número 4, las empresas ahora sí aceptan la W. Y como último punto del por qué la orientación a objeto, dice, la nueva plataforma de desarrollo la adoptaron desde Java hasta el .NET. Cuando hablo de la nueva plataforma de desarrollo, recuerden que estamos hablando de los paradigmas, de los cambios radicales de las formas de hacer las cosas. Clases y objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? Bueno, informalmente, un objeto representa una entidad del mundo real. Existen tres tipos de entidades, que son física, aquellas que se pueden tocar, como un vehículo, una casa, un producto, una silla, una mesa, una butaca, etcétera, etcétera. Entidades conceptuales. Existen por concepto, existen en una definición, pero no se pueden tocar, como un proceso químico, una transacción bancaria. Cada vez que realizamos un pago, recuerden que los pagos se hacen por concepto de, para dar la justificación, aunque el dinero lo llevemos físicamente. Entidades de software. Recordando que el software es la parte lógica del computador, bueno, pues esto significa que todo lo que pertenezca a los programas son parte del software. Significa esto, para que podamos reproducir este documento o ver algún video, necesitamos el software y el hardware.
Si apagamos el computador, podemos tocar el hardware. Pero fíjense que en el caso conceptual, usted por definición no puede ver lo que está tratando. En el caso del software, sí puede ver lo que está tratando, pero no lo puede tocar físicamente. Por ejemplo, si creamos una ventana, si creamos un botón, si creamos un letrero, un label, si creamos una caja de texto, todo esto tiene que ver con el software. Usted lo puede ver, le puede manipular mediante sus entidades, mediante las propiedades que tienen estos objetos, pero no puede tocarlo físicamente, sino mediante el software o programa que interpreta bajo una serie de códigos qué va a hacer ese objeto. Dado esta explicación, una lista enlazada, una interfaz gráfica, un menú, una captura, una consulta, un sistema operativo, un antivirus, es una entidad de software, solo existe la parte lógica del computador. Ya habíamos visto la definición de qué es un objeto y vamos a repetirla una vez más con esto de qué es un objeto. Dice, un objeto es un concepto, fíjense que aquí está la entidad conceptual, es una abstracción con B. La abstracción, el caso del software es abstracto, no es concreto. ¿O es una cosa? Bueno, pues las cosas son concretas, con un significado y límite claro de un problema en cuestión. Según este autor, un objeto posee estado, comportamiento, identidad. Un objeto posee estado, comportamiento, identidad. El estado. Un objeto posee estado. Lo que el objeto sabe es su estado. El estado de un objeto es una de las posibles condiciones en las que el objeto puede existir. El estado normalmente cambia en el transcurso del tiempo. El estado de un objeto es implementado por el conjunto de propiedades, que son los atributos que tienen los objetos, además de las conexiones que puede tener con otro objeto. Imaginemos que ponemos un formulario. De hecho, el formulario de por sí es un objeto. Tiene propiedades. Tiene una propiedad size, que es su propiedad tamaño. Tiene una propiedad text, que es la propiedad texto. Tiene una propiedad backcolor, que tiene que ver con el color del fondo de los formularios. Tiene una propiedad image, que podemos ponerle una imagen de icono a ese formulario. Entre otras tantas propiedades que podemos mencionar más adelante, van a encontrar en Windows Application, próximo material, cómo interactuar con ese objeto y cambiarle las propiedades en una parte de Windows Application que se le llama Properties Windows o ventana de propiedades. El estado es implementado por el conjunto de propiedades que tienen todos los objetos. El comportamiento, a lo que el objeto puede hacer, la forma de comportarse. El comportamiento de un objeto determina cómo éste actúa y reacciona frente a las peticiones de otros objetos. Es modelado por un conjunto de mensajes que el objeto puede responder con las operaciones que puede realizar. Las operaciones que puede realizar es la que determina cuál es el comportamiento que deseamos que haga ese objeto. Por ejemplo, si tenemos un objeto botón y le ponemos un mensaje que el botón diga cerrar o salir del sistema, ese botón, el comportamiento mediante el método que le vamos a digitar es para que salga del sistema, ya sea con el método close, con application.exe. Pero fíjese, si ponemos ese botón con ese mensaje de cerrar o salir del sistema, perdón, ¿qué vamos a hacer con ese botón en su comportamiento? No podemos decirle, sal del sistema y graba nuestra aplicación o imprime o consulta, porque cada comportamiento es implementado mediante el método de las operaciones que puede realizar. Ahora sí podemos hablar de que un objeto posee identidad, que cada objeto tiene una identidad única, incluso si su estado es idéntico al de otro objeto. Todos ustedes son estudiantes. Cada estudiante tiene una identidad única. Incluso
Si estudian dentro de la misma universidad, dentro de la misma aula, en la misma sección, ustedes tienen cada uno un número de cédula llamado cédula de identidad que lo hace único, incluso si el estado es el mismo de los demás compañeros. ¿Qué es una clase? Una clase es una descripción de un grupo de objetos con propiedades en común llamada atributos, comportamiento similar llamado operaciones, la misma forma de relacionarse con otro objeto llamada relaciones, una semántica en común, o sea que significa lo mismo. Una clase es una abstracción que enfatiza las características relevantes y suprime otra característica haciendo simplificación. Un objeto es una instancia de una clase. Dicho esto, es porque la clase es la descripción de los grupos de objetos. Imagínense lo siguiente. Los estudiantes de informática van a la clase de informática. ¿Y dónde damos la mayoría de la clase de informática? En los laboratorios de informática, donde están los computadores que empezamos a programar los contenidos de los distintos lenguajes de programación. Esos objetos están instanciados a la materia que es la clase. Asimismo, tenemos dividida la sociedad en clases sociales. Nos guste o no, es una cruda realidad que existe, que la sociedad está dividida según capitalismo puro, clase social. Existe la clase alta, clase media, clase baja. No somos culpables de habernos criado o que nos toque una de estas clases. Sí tenemos que superar la situación que estemos viviendo. Pero concerniente a la materia, estamos diciendo que cada uno de nosotros como individuos somos estos que estamos instanciados a esa clase, puesto que una clase es una descripción de ese grupo de objetos. Vamos a ver. Clases y objetos. Una clase es una definición abstracta de un objeto. Si se fijan, aquí está un plano de cómo quedarían los objetos que van a tener ese tipo de clase. Define cuál es su estructura, define cuál es el tamaño, cuál es la dimensión, cuál es la propiedad que va a tener cada uno, y también habla del comportamiento compartido por ese objeto. Si esto le llamamos vehículo o le llamamos coche, le llamamos carro, la estructura que va a tener 2 puertas, 4 puertas, la estructura que va a tener va a ser híbrido, va a ser de combustible, va a ser eléctrico. El comportamiento que va a tener puede avanzar, puede frenar, puede doblar, puede detenerse. Dice que la clase sirve como modelo para la creación de los objetos y que los objetos son agrupados en clases. Lo mismo que estábamos explicando de las clases sociales y lo mismo que estábamos explicando de la clase en relación a los estudiantes. Miren el ejemplo de una clase. Una clase puede ser el curso que están dando en este momento. El estado son los atributos: nombre del curso, la ubicación, días ofrecidos, horario de inicio, horario de término. El comportamiento son los métodos, las operaciones que pueden hacerse. Cuando hacen la preselección o hacen la reinscripción, usted se agrega como alumno. Si se retira de la materia, puede borrarse como alumno, se entrega un listado del curso y se determina si la sección está completa. Son los métodos que se utilizan en su comportamiento. Modificadores de acceso. Permite definir el nivel de acceso. Dentro de paréntesis habla de la visibilidad de los miembros, atributos, métodos de una clase. Puede ser público o puede ser privado. Público. Cualquier clase puede ver los miembros públicos de otra clase. En lo normal, si usted hace un login, el ID usuario es público, porque usted y todos los demás pueden ver lo que está escribiendo como usuario. Privado, solo la clase puede ver sus propios miembros privados. Cuando algo es privado, por ejemplo, la contraseña del mismo login, que lo normal se hace con acceso privado para que ni siquiera usted pueda ver lo que está escribiendo
en el caso de que esté digitando la clave de un usuario. Existen otros modificadores de acceso para propósitos muy específicos. Paquetes y protegido. ¿Qué es UML? UML es un lenguaje visual para especificar, construir y documentar sistemas. Viene de la OMG, Object Management Group. Unified, que viene la palabra en inglés, unificado. El aporte de muchos métodos y notaciones es independiente de implementaciones, plataforma y lenguaje. Modeling, que significa modelado. Los modelos son utilizados en todas las ingenierías. Y language, que significa lenguaje. Si hay gente, requieren comunicarse. Si se tiene que comunicar, se tienen que entender. Para entender se necesitan un lenguaje en común. Dice el autor que UML no es metodología, es un lenguaje visual para especificar, construir y documentar sistemas. Vamos a ver, una clase en UML está compuesta de 3 secciones. La primera sección contiene el nombre de la clase. La segunda sección muestra la estructura o atributos. Y la tercera sección muestra el comportamiento o las operaciones que puedes realizar. Primera, segunda y tercera sección. Dice, la segunda y tercera sección puede ser suprimida. Y aunque parezca extraño, no es normal que uno fabrique una clase y que nunca la use, que no tenga ningún tipo de objeto. Imagínense ustedes que creamos todos una clase que se llame conexión y que nunca la utilicemos ni que le pongamos ningún contenido dentro. ¿Qué sentido tendría estar agregando una clase que nunca uno va a usar? Pero sí puede existir clase aunque no tenga objeto. En el caso del modificador de acceso, los miembros públicos se denotan con el signo positivo. Si se fijan, agregar alumno es el primer miembro público del ejemplo de esta clase. Y en el modificador de acceso, los miembros privados se denotan con el signo negativo. Nombre es el primer, en el ejemplo de este contenido, de esta clase en UML, es el primer miembro privado. Pilares de la orientación a objetos. La orientación a objetos está fundamentada bajo estos 4 pilares. Primero, la abstracción, relaciones, herencia y encapsulamiento. La abstracción toca hablar de ignorancia selectiva. La abstracción nos ayuda a trabajar con cosas complejas, con cosas abstractas. Se enfoca en lo importante, ignora lo que no es importante, haciendo simplificación. Una clase es una abstracción en la que se enfatiza las características relevantes y se suprimen otras características. Una clase debe capturar una y solo una abstracción clave. Encapsulamiento. Este es un principio que establece que los atributos propios de un objeto no deben ser visibles desde otros objetos. Deben ser declarados como privados. Permite abstraer al resto del mundo de la complejidad de la implementación interna. Permite exponer el estado del objeto solo a través del comportamiento que le hayamos definido mediante miembro público. Imagínense el siguiente caso. Si estuviéramos frente a un cajero automático tratando de hacer un retiro o cualquier transacción bancaria, los demás miembros que están en la fila, incluyendo el cajero, todos son de acceso público, porque todos son de distintas clases y se pueden ver uno con otro. Pero la transacción que se está realizando es privada, puesto que aunque usted está digitando la clave, ni siquiera puede ver en la pantalla los contenidos. Significa esto de que si hay más personas detrás de ustedes y están tratando de ver la clave en la pantalla, abstrae al resto del mundo de la complejidad de la implementación que está haciendo en el sistema. ¿Por qué es útil? Porque sirve como punto de control y validación. Y obviamente la mejor respuesta ante los posibles cambios. Relaciones. Todos los sistemas abarcan en muchas clases de objetos. Los objetos contribuyen al comportamiento del sistema colaborando entre sí.
La colaboración se logra a través de las relaciones. Existen dos tipos principales de relaciones: relación de asociación y relación de agregación. La asociación. Una asociación es una conexión entre dos clases que representa una comunicación. Una asociación puede tener nombre y la comunicación puede ser tanto uni como bidireccional por defecto. La multiplicidad es el número de instancias que participa en una asociación. Por ejemplo, una persona es dueña de un vehículo. Tenemos clase de persona y tenemos clase de vehículo. ¿Qué asocia persona con vehículo? Dice el ejemplo en esta frase que es dueño. Una asociación puede tener nombre. En lo más elemental de la sociedad, el miembro más pequeño que conforma la sociedad es la familia. La familia se constituye mediante un matrimonio, o sea, es una asociación delante de un juez civil o delante de un sacerdote que hacen dos personas. Porque la asociación puede tener nombre, puede ser tanto uni como bidireccional por defecto para la comunicación o el flujo de datos. La agregación es una forma especial de la asociación donde un todo se relaciona con sus partes. También se conoce como una parte de o una relación de contenido, de contención, dice el autor. Por ejemplo, una puerta es una parte de un vehículo. Si el vehículo es azul, ¿de qué color es la puerta? Debe ser azul. Mover el vehículo implica mover la puerta, porque la puerta está agregada, no asociada, sino agregada al vehículo. Herencia es una relación entre clases en la cual una clase comparte la estructura y el comportamiento definido en otra clase. Cada clase que hereda de otra posee atributos de la clase base, además atributos propios, y soporta todos o algunos de los métodos de la clase base. Veamos este ejemplo. Tenemos una clase base que se llama transporte. Puede tener pasajeros, puede avanzar y puede detenerse. El automóvil y el avión, medio de transporte, pueden tener pasajeros, pueden avanzar y detenerse. Obvio, el avión toma la misma cantidad de pasajeros que el automóvil. No. ¿El automóvil avanza a la misma velocidad que avanza un avión? No. ¿El avión tiene la misma tecnología para detenerse que el automóvil? Negativo. ¿Y en qué se basa entonces de que ambos tienen herencia de una clase base? Puesto que la respuesta es los atributos de la clase base, además de los propios, son compartidos, se poseen y soportan todos o algunos de los métodos de la clase base. Una subclase hereda de una clase base, ya que son medios de transporte. El automóvil hereda de la clase base, igual que el avión, medio de transporte. Herencia es herencia real, donde la subclase es un tipo específico de la superclase. Un cuadrado es un rectángulo, un perro es un mamífero y un automóvil es un vehículo motor. Concepto de diseño orientado a objetos. Interfaces son recursos de diseño soportados por los lenguajes orientados a objetos que permiten definir comportamiento. Permiten que clases que no están estrechamente relacionadas entre sí puedan tener el mismo comportamiento. La implementación de una interfaz es un contrato que obliga a la clase a implementar todos los métodos definidos en la interfaz. Tenemos un ejemplo aquí con una clase base llamada vehículo, que puede ser aéreo, acuático o terrestre. En terrestre tenemos el automóvil, en acuático el barco y en aéreo el avión. ¿De qué clase heredaría la clase hidroavión? Primero, se crean las interfaces que definen los comportamientos.
dado que hidroavión deberá definir los comportamientos de cada una de las interfaces que implemente. Acuático, hidro, viene de agua, porque puede navegar, y el avión aéreo, porque puede volar. ¿Cuál es la situación? Que cuando definimos la interfaz decimos que la implementación de una interfaz es un contrato que de manera obligatoria obliga a la clase a implementar todos los métodos definidos en la interfaz. Los métodos que definen hidroavión serían que puede navegar y que puede volar. Acuático y aéreo. Polimorfismo. Es la propiedad que tienen los objetos de permitir invocar genéricamente un comportamiento llamado método, cuya implementación será delegada a un objeto correspondiente recién en tiempo de ejecución. La explicación del polimorfismo siempre se va en el tiempo de su ejecución, recién se esté ejecutando. Lo primero que pase es programado mediante un método, como respuesta a lo que se está solicitando en un sistema. Imaginemos que estamos en el caso del login que estábamos hablando anteriormente. Si escribimos el usuario bien y la clave incorrecta, tendría que salir una caja de mensajes que nos diga usuario clave incorrecta, limpiar los textos y permitir una vez más ingresarlo. Si nos equivocamos 3 veces, tendría otro comportamiento diciéndonos ha excedido la cantidad de intentos, llame a su administrador del sistema o bloquear el sistema automáticamente para que no lo hackeen. Pero ¿qué pasaría si ponemos el usuario bien y la clave es correcta? Nos llamaría entonces al menú principal. Cada uno de estos son los métodos que hemos ido utilizando continuamente. Dice polimorfismo, la definición del método reside en la clase base, la implementación del método reside en la clase derivada y la invocación es resuelta en el momento del que se esté ejecutando. Este material llega hasta aquí, no desesperen, vamos a estudiar y cualquier pregunta la hacemos mediante los grupos. Gracias.